Buenos días, mi nombre es Julieta Ocadiz García y esta es una presentación de la tesis denominada Administración basada en valores, un cambio estratégico organizacional, caso López Ocadiz Contadores, para obtener el grado de doctorado en Administración. El asesor de esta tesis, doctor Luis Miguel Godoy Ríos. Las empresas en materia de economía lo que siempre están buscando es mejorar la productividad y la eficiencia para obtener mayores rendimientos, mejores utilidades. Para ello se valen de una estructura organizacional, por supuesto, de la innovación tecnológica, de la adaptación de sistemas, del uso correcto de los recursos materiales y humanos, y precisamente los recursos humanos considerados como el elemento más valioso de toda empresa, pues es el que crea mayor valor. Tan es así que las teorías clásicas de la administración han venido a ser sustituidas por teorías humanistas. Gran cantidad de autores nos han proporcionado una gran cantidad de información referente al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores para lograr la motivación y compromiso y así poder tener un clima organizacional adecuado. eh, es precisamente aquí donde radica el problema de qué clima organizacional, cómo puedo crear un clima organizacional idóneo que permita la motivación y el compromiso de los trabajadores en el seguimiento de los objetivos de la empresa para que así se pueda mejorar la productividad y la eficiencia y obtener, por supuesto, mayores rendimientos, mejores utilidades para todos. Esto es un círculo virtuoso que nos lleva no solo al progreso y al desarrollo empresarial, sino también tiene que ver mucho con la realización y el desarrollo personal. De ahí surgieron una serie de preguntas de investigación a la que nos llevó a un objetivo general. Nuestro objetivo general fue analizar las estrategias de cambio organizacional mediante una administración basada en valores para mejorar la productividad del despacho López Ocadiz Contadores. Para lograr el objetivo general requerimos de objetivos específicos y estos fueron los siguientes. Primeramente, tuvimos que examinar los elementos de productividad empresarial mediante un enfoque FODA para identificar las áreas de oportunidad en el despacho. Posteriormente, nos dimos a la tarea de categorizar las virtudes de una administración basada en valores a través de una investigación documental para determinar las cualidades que inciden en la productividad empresarial. Y por último, tener los elementos suficientes para formular una propuesta de cambio en la organización, identificando una filosofía empresarial basada en valores para mejorar el desempeño de los empleados. Para ello tuvimos que diseñar un instrumento de captación de datos que nos permitiera medir o evaluar la situación actual de los trabajadores o del ambiente laboral en general del despacho. Para ello no podemos dejar de hablar de las competencias blandas, un trabajo que elaboró Fernando Vera y que nosotros tuvimos, bueno, yo tuve que elaborar este esquema para hacerlo más didáctico, donde podemos clasificar por áreas las diferentes cualidades, como son en materia de comunicación efectiva, poder medir cómo está la comunicación oral, la comunicación escrita, la escucha activa, el lenguaje corporal, el trabajo en equipo, que cómo es la colaboración, la cooperación entre los trabajadores,
cómo es la inteligencia emocional, la empatía, la tolerancia. En materia de liderazgo, si hay pensamiento estratégico, cómo es la delegación de los trabajos, cómo es la gestión, la motivación, la negociación. En materia de resolución de problemas, pues tenemos que ver cómo se da la iniciativa, el pensamiento crítico, la inventiva, la adaptabilidad de los trabajadores. Los aspectos éticos también, como son la confianza, la cortesía, la energía, el entusiasmo, la paciencia, el respeto, la atención, la dedicación, la disciplina. Y por último, en materia de creatividad, cómo es la imaginación, la inspiración, la investigación, etcétera. Este es el instrumento que ocupamos que en una escala de Likert podemos visualizar las áreas débiles y las fortalezas de cada uno de los empleados. Y en forma de gráfica nos permitió ver precisamente cuáles son las fortalezas y debilidades. La metodología que ocupamos fue 100% de tipo cualitativo porque partimos de planteamientos muy abiertos que van enfocándose poco a poco a través de un sistema de interpretación hermenéutico para que podamos eh, eh, identificar o tener la comprensión de un fenómeno, que en este caso es hablar de un tema filosófico que es las virtudes, y poderlo adaptar a un instrumento de carácter administrativo. Por lo tanto, el tipo de investigación sería de forma descriptiva, teórica y fundamental. El método fue observacional y documental y un diseño transversal, pues se da en un tiempo y espacio determinado sin que haya manipulación de las variables de investigación. Como resultado de la investigación, pues nos dimos a la tarea de identificar los elementos más importantes para una estrategia, para la elaboración de una estrategia basada en valores. Y básicamente, este estudio se basó en las virtudes esenciales que, de acuerdo a los filósofos antiguos desde Platón y Aristóteles, que las habían mencionado como pilares, puesto que de aquí derivan todas las demás virtudes. Santo Tomás de Aquino fue quien hizo el estudio más completo de estas cuatro virtudes y muchos otros autores se han dado a la tarea de estudiar a Santo Tomás de Aquino para identificar precisamente cuáles son los elementos de cada una de ellas. Por ejemplo, de la prudencia. La prudencia tenemos como primer elemento la memoria. La memoria como la capacidad de recordar, pero también como la capacidad de adquisición de conocimiento. Esta sería una medida muy importante considerar en todo programa de capacitación. Lograr que los que van a tomar parte de la capacitación tengan una buena actitud, disposición eh, y una muy buena intención de aprender. Y lógicamente lograr que haya una atención, que no divague el pensamiento, que se trene la concentración. Y la emoción es volver a experiencia el conocimiento y para eso también es importante la reflexión, que haya una serie de cuestiones, cuestionamientos que se hagan para poder buscar respuestas. Con estos subelementos de la memoria podemos decir que puede haber un aprendizaje completo y lo que bien se aprende no se olvida. Y es una característica de todas aquellas personas que no olvidan un nombre, que no olvidan una situación, que reconocen ciertos hechos como, como conocimiento adquirido.
Quien nace de la memoria un buen hábito desarrolla la inteligencia, porque tendrá más facilidad de resolver problemas, tomar decisiones acertadas. Así también, otro elemento es la docilidad. Este es lo contrario a la necedad o a la obstinación. Una persona prudente siempre va a manejar adecuadamente las relaciones, va a tener una actitud respetuosa de escuchar la postura de otros, de aceptar lo aconsejado, ponerlo en práctica y reconocer cuando uno se ha equivocado. La sagacidad también es un elemento de la prudencia muy importante porque permite actuar con habilidad frente a situaciones inesperadas. Entonces, hay que ser diligentes en la resolución de un problema inesperado. Esa es la sagacidad. La precaución es un elemento de la prudencia muy importante también porque permite hacer las cosas con excelencia, con esmero, con cuidado, sin ningún tipo de mediocridad, porque la mediocridad trae consecuencias a la larga o de forma inmediata muy graves. La cautela, la alerta, es una característica de la prudencia para hacer las cosas bien y a tiempo. Y el otro elemento más de la prudencia es la providencia, que a diferencia de la precaución, también hay que ser prevenidos. En este caso es la capacidad de ordenar las ideas para proyectarlas hacia una finalidad. Aquí la principal característica es que ya se tiene suficiente experiencia como para poder prever situaciones y tener una visión a futuro. Un elemento más de las virtudes es la fortaleza, muy característica de aquellas personas con personalidad de líder, y los elementos que conforman a la fortaleza son la magnanimidad, que es tener un carácter visionario, es decir, que proyectamos hacia algo grande, son proyectos ambiciosos, ideales, nobles. La magnificencia, que nos lleva a hacer acciones grandiosas, derivadas de un trabajo arduo. Eh, se dice cosas magníficas cuando son sobresalientes. La paciencia es una característica de la fortaleza que permite resistir ante las dificultades, no solo ante una situación, sino hacia las personas. Ser paciente hacia los demás permite que cada uno, bueno, comprender que todas las personas son diferentes y que tienen ritmos distintos en habilidades y capacidades. Y también paciencia hacia uno mismo, capacidad positiva, una actitud positiva ante los problemas, sin fatalismos ni quejas. Saber esperar, saber escuchar, saber tener control emocional es parte de eh, de esta cualidad. La longanimidad es la paciencia, pero con buen ánimo, con actitud positiva. Este es muy importante porque lleva a, a alentar a otros a salir adelante. Es una capacidad del líder para fomentar lo mejor de las personas y a salir adelante con entereza y buen ánimo. La perseverancia es otra de las características de la fortaleza que lleva a lograr algo usando diferentes medios. Es la característica de quien busca el logro de objetivos, metas y resultados, aunque tenga que usar diferentes medios para lograrlo. Y la constancia es la firmeza para perfeccionar algo sin estar modificando el modo. Es la diferencia entre perseverancia y constancia, y las dos son
forman parte de esta virtud de la fortaleza. Y por consiguiente, la templanza es otra virtud que tiene como su cualidades la humildad y la mansedumbre. La humildad modera el apetito de la soberbia y la mansedumbre modera el apetito de la ira. Algunos autores llegan a pensar que la humildad puede ser un signo de debilidad y hay quienes opinan todo lo contrario porque la humildad en combinación con la prudencia nos va a permitir ejercer una autoridad con más empoderamiento, porque va a permitir la libre participación de los miembros y del equipo, va a evitar errores, a evitar entrar en conflictos. Se pueden aceptar errores, corregirlos, y esto lleva a que si se tiene el conocimiento perfecto de lo que se quiere, no necesariamente tiene que haber una actitud intransigente o rígida, sino todo lo contrario. Esta virtud podría ser bastante útil, sobre todo para crear un clima organizacional idóneo para los trabajadores. Por último, la justicia, que tiene como cualidad la verdad, tenemos como subtema la honestidad. Eh, los trabajadores pueden percatarse muy fácilmente cuando se está actuando con sinceridad o cuando solamente se dicen las cosas por decirlas. Entonces, la honestidad es seguir principios éticos, el respeto que tiene que ver con el derecho y dignidad de las personas y la responsabilidad es dar a cada quien lo que corresponde. Una virtud muy importante para lograr la confianza y el compromiso de los trabajadores hacia la empresa. El cumplimiento de la hipótesis, consideramos que sí se dio cumplimiento. La hipótesis era, al establecer estrategias de cambio con un enfoque de administración basada en valores, se elevará la productividad laboral en la organización. Suponemos que se cumplió porque los directivos de la organización lo consideraron importante, consideraron que se requiere el cambio y se está trabajando en un documento que en cierta medida podría ser un apéndice de esta tesis, en donde se van a especificar con estos elementos que ya tenemos una filosofía empresarial que sirva para la capacitación y para la retroalimentación en el desarrollo de las políticas del despacho López Ocadiz Contadores. Por su atención, muchas gracias. Y agradezco a toda la comunidad IEXPRO por todo este seguimiento metodológico y didáctico que fue muy favorecedor y muy enriquecedor para mí. Muchas gracias.